hay doctrina de demonios. Y la iglesia debe estar preparada para enfrentar esto de doctrina de demonios. Hay doctrinas de hombres. Hay viento de doctrina. Hay doctrinas diversas y extrañas. La Biblia dice que se levantarán falsos apóstoles, falsos maestros, falsos pastores, falsos hermanos. Y se van a levantar doctrinas de hombres que con fábulas y que van a intentar señalar a la iglesia otro tipo de fundamento. Pero gracias a Dios, porque esta tarde, aquí en Cali, como lo estamos viendo en Colombia, hay una iglesia que sabe quién es su Señor, que sabemos oír la voz de su Señor y no aceptamos a otro diferente que a Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador. Dale ese aplauso a Jesús esta tarde, porque Él está presente aquí en su iglesia. Alabanzas al nombre de Jesús. Hace un rato con el hermano Julio estábamos hablando de que hace unos años estábamos por allí también acudiendo aquí a estos eventos, y a uno en su momento le daba hasta miedo subirse por aquí a la plataforma. Y hablaban nuestros ancianos, qué bueno que se levante una generación de pastores, que tengamos claro quién es Jesucristo y cuál es el evangelio que se predica en la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Y nos encargaban a los jóvenes que amáramos a Dios y amáramos su palabra. Y ahora, viendo este grupo de jóvenes levantándose, alguien decía: ancianos, sepan que se está levantando una juventud que ama a Jesús, que ama su palabra y que sabe cuál es el paso de la iglesia aquí en la tierra. Así debe ser, y así lo estamos haciendo. Hijolitos, nos vamos volviendo viejos, porque aquí vamos entonces en otro relevo. Dios nos ha puesto a presidir en la administración de los distritos, y ya vamos ahí, vamos planeando. Pero se va levantando otra generación, e igual que los más ancianos rogaban para que se levante otra generación fuerte, eso ha sucedido por más de 2000 años, y así seguirá sucediendo, que se va a levantar la iglesia que ama la doctrina apostólica del nombre de Jesús. Alguien grita gloria a Dios esta tarde. Por eso dice la Biblia en 2 Timoteo capítulo 4: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y con toda doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Eso ya lo vio Pablo, y también nos lo advirtió: vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán, escuchen eso, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias,
En otras palabras, se levantarán predicadores sensuales que solo van a pretender entretener y emocionar a la gente. Pero dice la Escritura que lamentablemente apartarán de la verdad del oído, y otros se volverán a las fábulas, creyendo cosas raras y extrañas. Pero iglesia, tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. Iglesia, cumple tu ministerio. Alabanzas a su nombre. Por eso la iglesia no se levanta para jugar a la iglesia. Aquí no hacemos eventos para pretender impresionar a los medios. No, aquí predicamos el evangelio del arrepentimiento, de la conversión, del bautismo en agua, en el nombre de Jesús, y creemos en la llenura del Espíritu Santo. Creemos que Cristo viene a levantar la iglesia y que sin santidad nadie verá al Señor. Eso lo cree la iglesia. Por eso es que Pablo le dice a la iglesia en Tesalónica: antes que venga el día del Señor, porque así lo plantea, el día del Señor está cerca. El enemigo va a pretender, o ya lo está haciendo, se va a levantar para cambiar la forma de pensar. Y va a decir que lo que la iglesia predicó durante tantos años era fanatismo religioso, que estábamos coaccionando a las gentes, y que nos hacen creer en el nuevo movimiento de la revelación, de que orar no era necesario, de que ayunar no era necesario, que congregarnos no es necesario, que arrepentirse no es necesario, que bautizarse no es necesario, que congregarse no es necesario, que la vida del pastor no es necesaria, que no es necesario ser lleno del Espíritu Santo, que no es necesario dar nuestras ofrendas, y así algunos lo están creyendo. Pero iglesia, esta iglesia viene firme, porque el fundamento de esta iglesia se llama Jesucristo el Señor. Y eso no es nuevo. El Nuevo Testamento describe que Mineo y Fileto fueron arrastrados porque escucharon conversaciones profanas y vanas palabrerías que se les convirtió en gangrena, que los destruyeron. Y Mineo y Alejandro se levantaron contra la autoridad de la iglesia y fueron entregados a Satanás. Figelo y Hermógenes dice que abandonaron a Pablo cuando predicaba la palabra. Así que los ataques siempre vendrán contra la iglesia. Pero bienaventurados aquellos que saben permanecer en su gracia, que se mantienen firmes en su gracia, porque dice Pablo que el día del Señor está cerca. Y estaba observando por las Escrituras que los discípulos le preguntaron en varias ocasiones: Señor, ¿cuándo será el día de tu venida? Mateo capítulo 24, Hechos de los Apóstoles capítulo 1. ¿Cuándo vendrá el gran día de la restauración? Y a ninguno le dio ni hora, ni día, ni hora, ni fecha. Fue algo que él se reservó en su sola potestad. Así que no tenemos aquí un día en el cual vamos a decir que viene el Señor. No lo sabemos. Pero sabemos que el día vendrá. Sabemos que el día vendrá. Y que un día de esto será el último día. Yo no sé cuándo. Pero Él sí nos dijo que vendrían unos acontecimientos
que precedirán su venida, y en los que estamos viendo en todo el mundo. Por eso esta tarde, iglesia querida, la invitación es a permanecer en su gracia. Por eso Pablo dice que nadie los engañe en ninguna manera. Que nadie nos engañe en ninguna manera. Porque dice el verso 7, porque ya está en acción el misterio de iniquidad. Esa contracorriente está operando. El príncipe de la potestad del aire está trabajando y pretende hacerse ver grande. Y quiere hacernos ver pequeñitos y menospreciarnos. Engañado está él, creyendo que nos va a impresionar. Está equivocado, porque él no es el que manda. El que manda es el dueño de esta iglesia, porque es el que tiene el poder para detener la obra de iniquidad en el mundo. Es Jesucristo a través de la iglesia. Pero se debe permanecer en la gracia. Revisa esta tarde la forma como le estás creyendo al Señor. La forma de creer en el diario vivir. No solamente en lo que dice la Biblia. No solamente en los postulados de fe de la iglesia pentecostal. Deténgase a revisar qué es lo que tú estás creyendo. Considera de dónde te estás alimentando. ¿A quién estás escuchando? ¿A quién estás leyendo? ¿Qué tipo de mensajes es el que te está alimentando? Porque viene dicho que así como la iglesia predica la doctrina, las redes sociales son un río de mensajes que engañan y perturban también la fe de muchos. Pero pregúntate, ¿de dónde te estás alimentando espiritualmente? Por eso hay que permanecer en su gracia. El diablo siempre ha querido cortar el paso de esta iglesia. Siempre ha querido destruir la vida de la iglesia. Hazte un recuento rápidamente. Jesús nació e intentó Satanás matar a Jesús siendo un niño, y mandó a matar muchos niños para poder entre ellos aniquilar al maestro. Cuando Jesús inició su ministerio ya grande, contra Jesús le buscó falsos testigos. Le compró la conciencia a Judas por 30 monedas de plata. Luego llevó a Jesús preso y le hicieron un juicio injusto, porque el mismo Pilato tiene que decir: yo no veo culpabilidad en este hombre es justo. Pero con todo eso lo mandó a matar para congraciarse con los líderes del pueblo. A este Jesús lo llevó al estrecho más profundo del hombre para que renunciase a su propósito. Lo golpearon, le golpearon la cabeza, le golpearon el rostro, le traspasaron la cabeza con una corona de espinas, le traspasaron los pies y las manos con los clavos, le traspasaron el costado con una lanza y le abrieron sus espaldas con el látigo romano. Le hicieron juicio injusto, lo crucificaron en medio de malhechores. No hubo para él un vaso de agua fresca, sino que le dieron a beber mirra cuando dijo: tengo sed.
expusieron su vergüenza al pueblo, lo desnudaron al público para hacerlo bajar de su propósito. Le quitaron la ropa, le escupieron el rostro, le dieron corona de espinas, una caña en señal de cetro de rey. Se inclinaban para burlarse y al final lo llevaron a las afueras de Jerusalén para crucificarle. Pero Jesús, tu Jesús, mi Jesús, fue fiel al propósito con el que había venido: buscar y salvar lo que se había perdido. Satanás no logró hacerlo devolver ni una raya, sino que este Jesús fue fiel a toda su obra redentora. Alguien grita gloria a Dios esta tarde. Por eso, iglesia, cuando encontramos el postulado de esta convención, permanece en su gracia. Es allí donde la iglesia tiene que reconocer cuál es su papel y cuál es su propósito. Una vez quitado Jesús de en medio, entonces Satanás quiso acabar también con la iglesia. Se levantó contra la iglesia. A los discípulos los encarcelaron. ¿Y se acuerda qué le hicieron? Les prohibieron, les amenazaron que no podían predicar más en ese nombre. Y aparece la escena de muchos hombres que fueron encarcelados. Vemos a Esteban que lo apedrearon, a Jacobo lo decapitaron. Todo esto con tal de que la iglesia no permaneciera fundamentado en la fe. Capturaron a Pablo y a Silas, decapitaron a Pablo. Y si usted va leyendo el surco de la historia bíblica, al último de los discípulos que mataron fue Antipas, que lo llaman el testigo fiel. Pero parece que la iglesia debiera de dar paso atrás frente a la persecución de fe. Pero lo que yo encuentro en la Biblia es que los discípulos después del Pentecostés no echaron pie atrás, sino que al contrario se mantenían firmes en el avance de la iglesia primitiva. Y cada uno de los hermanos fue sufriendo los vituperios, pero con pasión por Cristo. Y no hubo nada ni nadie que los pudiera llevar un pie atrás. Y quiero decirle que 2000 años después, aquí está esta iglesia preciosa, más viva y más firme que nunca. Esta iglesia permanece firme en la gracia de Jesús. El mismo Pablo en el capítulo 26 de los Hechos tiene que decir que a la iglesia les hizo de todo para que la iglesia se volviera atrás. Pablo les hizo de todo a esos hermanos. Pablo dice: ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hicieron en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto, muchas veces castigándolos en todas las sinagogas. Los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en ciudades extranjeras. Así que la persecución, iglesia, ha sido desde los orígenes de la iglesia. Y Pablo nos ruega también en la carta tesalónica: os ruego, hermanos,
que no se dejen mover de la forma de pensar y de creer en el Señor Jesucristo. Este es el último tiempo, iglesia. Y usted tiene que estar ya listo. Ya tiene que estar preparado para todos los ataques que se puedan venir contra la iglesia. Yo pregunto esta tarde, iglesia, si estamos firmes, permaneciendo en la gracia que es en Jesucristo el Señor. ¿Está usted firme, iglesia, esta tarde, perseverando en la doctrina de apóstoles y profetas? Adorado, adorado es Jesús, adorado es el nombre de Jesús. Permanecer en la gracia es más que congregarse. Permanecer en la gracia es tener intimidad con Él, es tener comunión con Él. Es vivir una vida directa. Es tener claro cuál es su voz. Para la iglesia no debe ser extraña la voz de Dios. La iglesia es una iglesia que sabe discernir la presencia del Espíritu del Señor. La iglesia es una iglesia que sabe discernir las obras de Dios y las obras del mundo. La iglesia debe discernir el movimiento del Espíritu Santo en medio de la iglesia. Permanecer en la gracia, iglesia, no es contentarse por los años que lleva de vida cristiana, ni por el cargo que se pueda ostentar en un momento. Permanecer en su gracia es permanecer cerca de Él todo el tiempo. Deleitarse en Él. Es alimentarse de su palabra. Es tener deseos por tener intimidad con Él. Permanecer en la gracia es no perder ese primer amor de la iglesia. A Jesús le dieron con todo, pero Él permaneció fiel. La iglesia del primer siglo le dieron con todo y permaneció fiel. ¿Qué está dispuesto usted a asumir por causa del evangelio? Si el pastor no te visita, si el pastor no te llama, si no te pudo atender el día en la oficina, si nadie te saludó en la iglesia, ¿estás dispuesto a permanecer? ¿Estás dispuesto a permanecer? La apuesta fue: cierren las iglesias, y casi 2 años fue cerrado los templos por causa de la pandemia, y muchos apostaron que la iglesia iba a salir menguada, y que equivocado estaba. La iglesia salió más fuerte, porque esta es la iglesia que permanece en su gracia. Esta es la iglesia del Dios viviente. Porque hicieron las cuentas mal hechas. Es verdad que el diablo es diablo, pero él no se las sabe todas. Le salieron las cuentas mal hechas, porque a través del internet, allá solos en casa, la iglesia siguió recibiendo el bautismo del Espíritu Santo. Seguimos recibiendo sanidad.
Y Dios siguió haciendo lo que sabe hacer, bendiciendo la iglesia. ¿O qué dijeron nuestras autoridades? La economía de la iglesia parece que se había apagado, pero cuando terminamos salimos creciendo, porque Dios sigue siendo el proveedor de esta iglesia. Nosotros como pastores solamente somos colaboradores. Y aquí en la iglesia ni es el que siembra ni es el que cosecha. Aquí en la iglesia la honra y la gloria es para el que da el crecimiento. Y si a alguien estamos siguiendo, aquí tenemos pastores muy queridos y familias muy queridas, pero no lo estamos siguiendo a ellos, porque no estamos siguiendo iglesia a nombre propio. La iglesia que se está edificando es la iglesia que lleva el nombre del que venció en la cruz del Calvario, y su nombre esta tarde hay que decirlo, que es Jesús de Nazaret. Aquí ya para concluir, quiero decirle a esta generación: vendrán ataques porque es necesario que vengan. Son inevitables, van a venir. Pero qué bueno que el día que lleguen, si es que no los está viviendo, ese día tú estés perseverando en su gracia. ¿Sabe a mí que me enseñaron cuando llegué a la iglesia hace 30 años siendo un adolescente? A mí me dijeron: hermano Reinel, cuando vengan los problemas y las dificultades, la mejor forma y la mejor posición para poder permanecer es de rodillas delante de Jesucristo el Señor. No mire para ningún lado, solamente inclínate, que es la mejor posición para resistir en el día malo. La iglesia que permanece en su gracia, dice Pablo: no dejéis conturbar vuestro corazón. El Señor sigue haciendo lo que Él sabe hacer. Yo todavía creo que Dios bautiza con el bautismo del Espíritu Santo. Yo creo todavía que la palabra del Señor genera conversión, convicción y transformación. Yo todavía creo que mientras se predica la palabra sana el alma y sana también el cuerpo. Yo lo creo todavía, porque la doctrina apostólica todavía Dios sigue obrando. Eso es común y corriente en el reino de Dios. El movimiento del Espíritu Santo es fácil aquí en la iglesia, porque es la iglesia del Dios viviente. Pero Pablo dice que Él vendrá, porque el día del Señor está cerca. Iglesia, no pierdas de vista nunca que el día del Señor está cerca. Si Dios te ha dado economía, acuérdese que el día del Señor está cerca. Si tienes muchos amigos, sepa que la venida del Señor está cerca. Si Dios te ha dado una posición de altura, sepa que la venida del Señor está cerca. No podemos hacer morada permanente aquí, porque nosotros sabemos que vamos de paso.
Y como sabemos que vamos de paso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a permanecer firmes en el día malo, porque sabemos que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con las glorias venideras. Vamos a mantenernos firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Compañeros pastores, no tengan temor de predicar la sana doctrina. Prediquen la palabra. A veces genera incomodidad predicarla, ministros. Hablen de santidad. Hablen de oración, llenura del Espíritu Santo. A algunos les incomoda esta doctrina, pero no importa que el infierno se estremezca, porque cuando eso pasa es que la iglesia está haciendo bien el trabajo. Predica, iglesia, predica. Predica. Permanece en su gracia, permanece en su gracia. Oh, no sé si quiere elevar ese aplauso a Jesús esta tarde, porque esta iglesia permanece en la gracia que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dale ese aplauso fuerte a la presencia del Señor. Debemos de permanecer en su gracia, en su gracia. Su gracia es la que nos sostiene, aleluya. Su gracia es la que nos sostiene y nos ayuda. Dale ese aplauso a la presencia de Dios y llénate. Llénate, porque como decía el predicador, todavía hay Espíritu Santo, todavía hay sanidad, todavía hay renovación al escuchar la palabra. Permanece en su gracia. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús, bendito. Qué bueno poder adorar a Cristo. Qué bueno poder adorar a Cristo. Permanezcamos en su gracia, porque el Rey volverá por esta iglesia, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito su santo nombre. Gloria a Jesús. ¿Alguien tiene una alabanza para Cristo el Señor? Yo creo que el Señor ha sido demasiadamente bueno. ¿No me están escuchando bien? A ver, ¿me están escuchando bien ahí arriba? En el medio. Acá abajo. El Señor ha sido bueno con su palabra. Y les tengo una noticia maravillosa. Por primera vez en más de unos años, yo creo que impresionante, no sé cuántos años, se ha efectuado una convención con estas características. Y es que el último culto no se acaba a las 7. El último culto empieza a las 8 de la noche. Alguien bendiga su santo nombre. Hermano, alguien decía ahora, es nuestra fiesta. No me vaya a salir usted ahora que es que tengo que ir a dormir. No, es nuestra fiesta. Así es que, ¿cuánto vamos a estar hasta el final? Hasta el final. Entonces vamos a darle gracias a Dios, porque el Señor ha sido bueno con su palabra. Levante su mano, por favor. Agradecemos al pastor Reinel. Padre Santo, Dios Todopoderoso, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos,
Te damos toda la gloria, te damos toda la alabanza, todo el reconocimiento. Gracias, amado Dios, por tu palabra. Gracias, oh Dios, porque todavía tenemos que seguir dándole la gloria al dueño, al autor, al consumador de esta fe, a Jesucristo el Señor. Gracias por esta nuestra fiesta, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor amado. A las 5:15, escuche, 5:15 comienza el segundo culto. Dios le bendiga.